Hola, mi nombre es Guillermo Ascolani y en este video les voy a mostrar cómo utilizar softwares para poder realizar la PCB en el router CNC del espacio Maker. Y lo primero que vamos a ver son algunos criterios para el software de diseño para poder generar bien nuestras placas que puedan ser luego fabricadas con el CNC. En este caso yo tengo un circuito que son dos 555, no va mucho al caso, total era para tener una placa para poder ir viendo estos criterios. Lo que vamos a tener en cuenta es que acá en la placa lo importante es que recomendamos tener un plano de masa para poder tener digamos poco espacio, porque si yo tendría un agujero por acá por ejemplo, ese agujero el router lo va a tener que generar, digamos, comer, calar dentro de la placa. Entonces son muchas trayectorias que quizás no aportan a la placa y van a estar generando mucho tiempo y desgaste al CNC innecesario. Lo otro que recomendamos son el tamaño de las pistas, que no sean demasiado pequeñas. Nosotros utilizamos en general 0,6 milímetros. Podrían llegar a ser aproximadamente hasta 0,4, pero ya eso es relativamente pequeño y podría llegar a dar algún tipo de problema a la hora de hacer los calados. La distancia entre las pistas también es importante. También solemos usar 0,6 milímetros, pero también hemos llegado a generar placas con 0,4 distancias, pero tampoco lo recomendamos porque hay más chance de que por alguna imperfección en el calado quede algún cortocircuito entre pistas. Así que si van a utilizar esos parámetros es probable que las placas puedan no salir bien o generar algún otro tipo de problemas. Hay que tener cuidado también a la hora de hacer una placa, cuáles son las capas de superiores y inferiores. Acá sería top y bottom. Lo que pasa es que, bueno, en realidad nosotros no recomendamos hacer placas de dos caras en el CNC porque es mucho más complejo el proceso y hay mucho más chance de que salga mal. Porque hay que también tener cuidado con temas de alineado y todo ese tipo de cosas. Así que por lo pronto recomendamos plano de masa para evitar muchas superficies muy grandes de calado, y bueno, ancho de pista de 0,6 y ancho o distancia entre pistas o distancia entre pista y plano de masa 0,6. El CNC también puede generar las perforaciones. Para esto tendrían que editar los pads muchas veces porque la mayoría son de 0,8. Por el momento nosotros no poseemos una mecha de 0,8 para el CNC. Tenemos una de 1 milímetro, así que deberían editar acá por ejemplo ponerle 1 milímetro y fíjense que aumenta el ancho del agujero, pero el cobre queda igual. Probablemente esto sea poco espacio de cobre para generar la soldadura. Tendrían que también editar por ejemplo esto para tener más superficie de cobre a la cual se genere la soldadura. Eso tendrían que editar una por una. Fíjense que al editar no me genera el ancho con respecto al pad al plano de masa. Con eso vamos acá, ejecutamos el DRC y lo vuelve a crear. Bueno, eso no hay problema, es un warning nomás. Bueno, eso tendrían que hacer con la mayoría de los pads. Pueden editarlos para que salgan de mejor manera. Una vez que tenemos la placa lista, lo que vamos a tener que hacer es exportar como formato Gerber, el archivo salida de fabricación Gerber. Esta opción que ahora vamos a ver para qué es, por defecto viene desactivada. Y fíjense, acá pueden elegir cuáles son las capas que quieren exportar.
hay un montón, no todas no vienen así por defecto, yo desactivé un par, pero las importantes suelen ser FOB, Q, que es la capa superior o inferior de cobre. Depende del proyecto que ustedes estén haciendo, va a ser una o la otra. Yo puse las dos, no importa. Y Edge Cuts es el corte de la placa. Ese depende de, bueno, de si ustedes tienen una placa cuadrada o no. Si es cuadrada o rectangular, mucho no importa porque desde el FlatCam se puede generar ese corte. Pero si tiene alguna forma, no sé, triangular o de alguna otra manera, ya es un poco más complicado. Conviene usar el Edge Cuts, que es, ustedes desde el archivo, digamos, del software van a generar la curva que sea de corte y bueno, ahí lo exportamos. Acá le damos trazar y si nosotros no le ponemos la carpeta de destino, los va a dejar generados en la carpeta raíz que está del proyecto. Una vez que está generado, podemos ir al FlatCam. Bueno, acá yo ya lo tenía abierto, pero vamos a eliminarlo. Así estaría una vez que abren el programa. Acá abrimos esta solapa que tiene todos los archivos que vamos a estar usando en el proyecto. Con este botón podemos abrir un Gerber o con este un archivo de taladrado, después vamos a ver. Puede ser también desde File, Open, Gerber. Gerber son los formatos de vectorizado de la placa y Excelon, que son los .rl de drill, son los de taladrado. Probamos con el Gerber. El que tiene la placa es este. Yo lo selecciono, me va a abrir el proyecto, me va a abrir el Gerber. Está el vectorizado. Vamos a tener la siguiente cuestión. Yo me puedo desplazar apretando clic derecho del ratón y moviendo. Vean que en este caso el origen está muy separado de la placa, lo que nos va a dar problemas después a la hora de utilizar el router, porque el origen del router va a estar en un lado y se va a tener que trasladar para ir a hacer todas las trayectorias. Eso no nos conviene que la placa esté cerca del origen, y ahora les voy a mostrar cómo se hace. Dentro del KiCad, probablemente en otro software sea similar, tenemos que añadir archivo de origen de taladro de posicionamiento, y ese lo vamos a poner en este punto que es como la esquina de la placa. Como al generar el plano de masa se genera un cierto espaciado, no hay problema que esté bien en contra de la placa, no es que va a empezar, no es que el origen esté exactamente en el borde del cobre de la placa. Guardamos y ahora volvemos a exportarlo, trazamos y bueno, ahora por ahora vamos a cerrar. Esto lo voy a borrar con el botón, seleccionándolo y con el botón suprimir lo borramos, y volvemos a abrir el archivo que hemos creado de nuevo. ¿Qué pasó? No me tomó el 0, ahora les voy a mostrar por qué. Y era por esta opción que les había dicho al principio. A la hora de generarlo al Gerber tienen que usar esta opción, que es usar el origen de taladrado que habíamos ubicado. Ahora sí le vamos a trazar otra vez. Cerramos. Vamos a borrar y vamos a volver a abrir. Ahí está. Fíjense que el 0 quedó en el borde de la placa. Pero fíjense que no es exactamente el mismo borde que el cobre. ¿Qué pasa ahora? Este programa nos va a servir para generar todas las trayectorias entre las pistas para poder eliminar, digamos, todo el cobre que no debe ser pista. Para eso hay dos herramientas. Una es la herramienta de Isolation. Vean que acá ya por defecto nos pone una fresa de 0,1 milímetro de diámetro, pero podemos agregar más. Si yo acá pongo otra, aparecería con el otro diámetro. Esto lo puedo borrar también, o puedo editar de acá el diámetro. Nosotros en el espacio Maker tenemos fresas de diferentes tamaños, pero la que utilizamos, la que vamos a utilizar para hacer los calados generalmente es una que tiene 0,1 de diámetro,
de punta, pero de ángulo tiene 60 grados. Entonces podemos usar una calculadora que viene ya por defecto acá, que nos dice en una punta de corte en B, con determinado ángulo y con determinado diámetro, la profundidad del corte, y nos va a dar el diámetro efectivo de corte. Entonces acá ponemos 0,1, 60, y nosotros solemos hacer los cortes en 0,07 milímetros. Esto nos va a dar este ancho total de la punta. Este es el que vamos a utilizar dentro de nuestra herramienta de Isolation o Non-Copper. Ahora vamos a ver las diferencias. Isolation lo que hace, por ahora voy a utilizar, bueno, vamos a utilizar esta que acabo de calcular. Si yo aplico, y fíjense, tiene una sola pasada, podría hacer varias pasadas, pero por lo pronto lo voy a dejar para hacer una sola pasada, porque les voy a explicar para qué vamos a utilizar este Isolation. Si yo genero la geometría, fíjense que va a dar una sola pasada alrededor de todas las pistas. Yo podría aumentar las pasadas, pero no es del todo necesario, porque es mejor utilizar la otra opción, que es de Non-Copper Clearance. Esta la vamos a utilizar cuando tengamos componentes SMD demasiado finitos, más que este todavía, que donde los espaciados entre pistas son muy chiquitos. Nosotros no recomendamos hacer ese tipo de placas, pero bueno, está la opción de hacerla. Utilizamos ese para generar todos esos trazaditos finitos, y después cambiaríamos la mecha y utilizaríamos la otra herramienta. La otra herramienta, ahora vean una cosa, acá son trayectorias rojas y quedan como geometría. Estas geometrías luego se van a pasar como formato G-code. Esta por ahora la voy a borrar. Podría deshabilitar o habilitar el ploteo, pero yo por ahora voy a borrar directamente la geometría. Vamos de nuevo a Tool, Non-Copper Clearing. Esta vez nos van a aparecer otras herramientas. Yo voy a borrar esta. A esta le voy a poner el mismo valor que antes y le voy a poner como B, que es la que corresponde. En este vamos a tener varias funciones. Acá donde dice Overlap, va a decir que un trazado que va a ser este calado va a estar, el siguiente no lo va a hacer justamente cuando termine este calado, sino un poco más adentro, para que se solapen y se pueda generar una mejor limpieza del cobre, digamos. En este caso yo le dejo 40%, y en método no usamos seed porque genera unas trayectorias curvas medias circulares, que para mí no son las mejores. Lo mejor es usar estándar, que genera como trayectorias que circundan, digamos, los pads y las pistas. En margen vamos a dejarlo en 0. Esto lo vamos a dejar como está, y offset en 0. Ahora le damos generar geometría y vamos a ver que ya directamente no tenemos que estar viendo la cantidad de pasadas, sino que directamente nos va a limpiar todas las áreas. Lo ideal sería que estas últimas pistas estas últimas pasadas no queden muy separadas, para poder asegurarse de que la limpieza del cobre va a ser la óptima. Ahí ven que están todas las pasadas ya armadas y están dentro de dentro de esta geometría. Yo esta geometría la puedo abrir y van a ver lo siguiente. Me va a decir, digamos, los parámetros de mi corte en B, y fíjense que directamente, dada la punta que yo le haya pasado los parámetros, me va a generar un corte en Z, digamos, la profundidad. Nosotros habíamos dicho que tenemos una de 0,1 y que es de 60 grados. Así que fíjense que directamente, como habíamos ya hecho el cálculo, el corte en Z lo va a hacer en menos 0,07, o sea, atravesando la placa 0,07 milímetros.
el travel Z es la distancia a la cual sube la punta para poder digamos, trasladarse de un lado al otro. Imagínense que hace todos estos cortes y tiene que pasar por acá. No lo puede hacer en Z igual a 0 porque atravesaría todo el cobre de la placa. Entonces se tiene que levantar un poco, o sea, Z 2 milímetros, levanta 2 milímetros, va hasta el otro punto y luego genera el corte. Esto lo dejamos en 2 milímetros. El feed rate XY es la velocidad de corte. Nosotros lo dejamos en 300 y el feed rate de Z, que es con la velocidad con la que baja y sube la punta, vamos a dejarlo en 120. Una vez que lo dejamos así, vamos a poder generar el archivo CNC, que en realidad es un G-code. Nos damos cuenta que tenemos el G-code porque las trayectorias se ponen azules. Estas trayectorias ya es como que tienen el diámetro de la punta que le seteamos. Ahora les voy a hacer una muestra de qué pasa si con esta geometría vamos a deshabilitar este ploteo. Tenemos lo mismo que antes, esto está deshabilitado el ploteo, no eliminé el archivo, sino que está ahí como deshabilitado, lo puedo volver a habilitar. Si yo quiero crear otra vez el mismo, digamos, las mismas trayectorias, las quiero hacer pasar con una mecha más fina o más gruesa, yo podría en realidad, no sería lo recomendable, pero bueno, tengan cuidado que esto, si no tiene lo mismo que lo setearon antes, pueden generar problemas. Porque si yo, por ejemplo, le pondré una mecha mucho más gruesa acá, lo que me va a hacer es que al generar el archivo del CNC, esta sería como la trayectoria real que va a hacer. Entonces fíjense que es más ancho de lo que debería y bueno, por ejemplo así se vería una pista, así como se ve en lo verde, se vería una pista si está calada además, lo cual esto es peligroso, digamos, porque después van a tener todas pistas muy finitas y no va a estar adecuado, digamos, para digamos, el uso de esta misma placa. Fíjense que si yo tendría que soldar un SMD en estas pistas finitas, probablemente sea muchísimo más complicado. Esto acá lo podemos ver, pero es lo que pasa en realidad cuando la fresa puede estar desgastada y el ancho efectivo es mayor. Son cosas que hay que tener en cuenta. Pero bueno, suponiendo que todo anda bien, el calado va a darse como corresponde, que sería así. Una vez que tenemos ya este calado hecho, o sea, este G-code, que son las trayectorias, vamos a SAB CNC code y de esta manera nos guarda en un archivo que es .nc. Este archivo en realidad es un G-code file. Lo guardamos. Acá dice que ya lo tengo creado, no importa, lo voy a reemplazar. Bueno, una vez que tenemos este archivo, ya estaría disponible para mandarlo al software que es el Match 3 de el CNC. En realidad no estaría bien que nosotros lo mandemos directo, porque el archivo, digamos, hace un calado en Z igual a menos 0,07, todo fijo. Y en realidad las placas, cuando uno las pone sobre el CNC, tienen cierta curvatura, y lo que hay que hacer es un auto level, que sería tomar, digamos, mediciones de todas las alturas en una cuadrícula en la placa. Ahora vamos a ver que es con este programa que se llama Auto Leveler, que nos va a permitir, digamos, tener todas las alturas y corregir las alturas dentro del trazado para que sigan esa misma curvatura de la placa. Acá por defecto aparece Linux CNC, nosotros usamos el Match 3, que es el software de la placa. Acá elegimos un G-code file, que es este mismo que generamos recién. Le damos que sí para que genere los puntos de muestra. Y ahora van a ver que todos estos puntitos que muestran son los que va a ser la toma de altura. Yo podría bajarle el espacio entre puntos para, por ejemplo, tener más puntos y que quede de una mejor, digamos, mejor muestreado la altura de las capas. Pero no es necesario que sean excesivos.
Lo que sí recomendamos que estén, no sé, entre 100 y 200, por ejemplo, para que no sean muy pocos, pero para que no se demoren tampoco demasiado en la toma de muestras. Porque si esto es mayor a 300, 400, puede demorar más de media hora en tomar simplemente las alturas. Estos seteos luego los vamos a ver, pero X, Y es la velocidad en la que se va a ir moviendo, porque acá va a bajar, tocar el punto, subir, moverse hasta el otro punto, bajar, tocar y así. Entonces vamos a ponerle que se mueva, digamos, horizontalmente a 750 y en Z a 150, o sea que baja y sube a 150. El probe depth es hasta qué punto baja. Esto lo voy a dejar en -1 y luego les voy a explicar cómo funciona. Probe clearance es también el lugar, digamos, la altura a la que sube para poder moverse de un punto al otro. Lo vamos a dejar en 2 y este lo voy a poner en 2 también, que es una altura que es en la que inicia. Si lo dejan en 25, el programa va a subir a esa altura y después va a volver a bajar, así que es más fácil tenerla a las dos iguales. Probe depth es la coordenada a la que va a querer bajar para poder tocar la placa. En el inicio del G-code, esto lo que hace es decirle al CNC que baje hasta que la punta toque la placa. Para esto la placa tiene que estar conectada con unos ganchitos cocodrilo, unas pinzas cocodrilo. Estas pinzas lo que hacen es cerrar un circuito y detectar que hay contacto entre la punta y la placa. Eso tiene que asegurarse que esté bien conectado, porque si el CNC nunca detecta que está tocando la placa, la va a atravesar, se va a romper la fresa y se va a romper la placa. Entonces, una vez que nos aseguramos que esté conectada, lo que vamos a hacer es que, bueno, el CNC va a intentar bajar hasta detectar este punto. ¿Qué pasa si el probe depth está en -1? Si uno arranca desde muy arriba, el CNC baja hasta -1, y si nunca toca la placa, va a tomar como que tocó la placa cuando llegó hasta el punto -1, porque ese -1 depende de las coordenadas como estén seteadas de por sí en el match 3. Ahora les voy a mostrar una imagen del match 3 para que se den una idea. Este es el match 3. Fíjense, tiene una parte que es de las coordenadas actuales. Una vez que, o sea, cuando yo prendo la máquina, estas coordenadas están seteadas en un valor cualquiera. Pueden estar todas en 0, o no recuerdo ahora si tienen los valores que se habían quedado la vez pasada. Pero bueno, la cuestión es que ustedes van a setear todo 0, porque es lo más conveniente, en un punto en particular. Si el Z está en 0 muy alto y cuando quiere bajar a -1 no llega a tocar la placa, va a setear como que ese punto es el -1 y no corresponde. Después hay un comandito que vamos a utilizar, después se los voy a dejar por ahí, que es para hacer que baje hasta que toque la placa. Y una vez que toca la placa, ahí setea el 0. Pero bueno, lo que va a generar el autoleveler cuando le demos a autolevel es un G-code. Este G-code lo vamos a abrir con nuestro programa Match 3, File Open File. Lo va a aparecer una cosa así como esto. Esto es como el archivo G-code visto, son todos comandos G que permite hacer cosas. Fíjense, por ejemplo, este es el comando que les digo, G31 Z-1 F100. Dice que baje hasta que toque la placa, hasta el Z-1. Entonces, digamos, si antes de llegar al -1 toca la placa, no continúa. Y luego con G92 setea en 0. La ideal sería, en la parte de MIDI, permite poner comandos uno por su cuenta. Poner este G31Z menos, por ejemplo, -10, -100, para que baje indefinidamente hasta que toque la placa. Una vez que toque la placa,
seteamos en 0 acá con un G92 o poner 0 acá en el Z. De esta manera nosotros después, cuando corramos este programa que nos genera el autolevel, va a ser más fácil generar las alturas. Una vez que le hagan Start, en algún momento les va a saltar un cartelito que les va a preguntar si quieren qué nombre le quieren poner al archivo de alturas. Yo les suelo poner alturas, o no sé, pueden poner alturas.txt o lo que ustedes quieran. Ese archivo que genera lo van a abrir luego con esto ya abierto en la parte Raw Profile. Una vez que cargan este archivo de alturas, les va a aparecer algo como lo siguiente. Se puede demorar un rato, pero les va a aparecer algo así. Esto es como si fuera una visualización de la placa, cuán curvada está. Lo rojo sería como negativo y lo verde sería positivo. Y bueno, mientras más oscuro, más cerca del cero está. Lo que pasa es, acá por ejemplo podemos amplificar para ver la curvatura mejor. Si lo amplifican se vería algo así. No es que la placa esté tan curvada, sino que estamos como amplificando la curvatura. Fíjense, esta placa está bastante recta, pero tiene entre, digamos, la parte, el pico más alto y el pico más bajo, alrededor de 0,27 milímetros. ¿Qué pasa? Nosotros estábamos haciendo un calado en 0,07. O sea que es 3 veces la distancia entre calados. Probablemente si yo esta placa la ponía a calar sin hacerle el autolevel, en la parte más alta hubiera comido de más y en la parte más baja no hubiera comido. Una vez que ya tenemos el archivo cargado de las alturas, cuando le dan autolevel genera un G-code, que es el G-code original, que vendría a ser este G-code que vemos acá en azul, pero con todas las alturas corregidas. Este ya es el G-code que nos permite, digamos, utilizar el Match 3 para darle Start y generar, digamos, el calado. Bueno, con eso ya sería todo para poder generar, digamos. Creo que no creo que me falte algo. Si me falta algo lo voy a subir en un nuevo video. Espero que les sirva.